vamos a revisar alguna jurisprudencia de cómo la magistratura está interpretando qué debemos entender por violencia de género. Ya hemos tenido algunos avances en nuestra capacitación anterior, en donde hemos visto el tema de feminicidio, pero ahora con mayor precisión vamos a ver este concepto y algunos otros conceptos relacionados, como qué se entiende por roles de género, brecha de género, estereotipos, ¿no? Y cuál es el proceso de socialización que hace que las personas construyan su identidad femenina y su identidad masculina. Entonces, a continuación, y también vamos a ver un pequeño video. Entonces, a continuación voy a compartirles mi pantalla y vamos a comenzar, no sin antes agradecerles a ustedes el tiempo que se toma para estudiar estos temas de tanta importancia y trascendencia para los procesos de violencia familiar. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, en primer lugar tendríamos que señalar que cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando solamente de los derechos de las mujeres o que solo favorece a las mujeres, porque, por ejemplo, se puede ejercitar también violencia de género contra varones cuando se les discrimina por sus propias condiciones en relación a su identidad masculina. ¿Esto dónde lo vemos de manera más claramente o de manera más evidente o qué colectivo, digamos, lo representa? Podríamos decir que en algunos casos lo está representando colectivos que tienen una orientación sexual diferente y en otros casos colectivos a los cuales se les cuestiona la identidad masculina o la manera como la ejercitan en la sociedad. Vamos a dar algunos ejemplos también. Primero, antes que nada, históricamente hablando, ¿cuáles son los antecedentes de género y de la construcción de la palabra género como corriente académica de estudio, ¿no? O categoría de análisis? El concepto de género surge en los Estados Unidos, en los ambientes médicos y psiquiátricos. El psicólogo John Money escribe un libro llamado Gender Roles, para esclarecer por qué algunas personas no se correspondían con su sexo biológico, ¿no? Por qué algunas personas, teniendo un aparato reproductor masculino, se identificaban más con la sensibilidad y con la manera de ser y los comportamientos femeninos, ¿no? Entonces, John Money y Roller Stowe crean además una expresión que se llamaba gender identity, ¿no? Identidad de género. Y estudian a los transexuales, por ejemplo, que no se reconocen en su identidad sexual de nacimiento, ni sienten lo que se conoce como orientación sexual. ¿Qué quiere decir? Hay una pulsión sexual por tener relaciones o sentirse atraído hacia una persona del sexo opuesto. Eso es en la mayoría de los heterosexuales que somos quizás los que estamos en este curso. Pero también hay otras personas que sienten esta pulsión sexual o esta atracción hacia, y por eso se le llama orientación, hacia personas de su mismo sexo. Entonces ellos empiezan a estudiar, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Y hoy en día ya, por ejemplo, el tema de ser persona homosexual ya no es considerado un trastorno médico, ¿no es cierto? No es considerado, perdón, una enfermedad mental, sino una suerte de trastorno. Pero también es una condición que ahora tiene un reconocimiento jurídico y ha pasado de ser, en la OMS acaba de categorizar en el presente año, y lo ha sacado de la zona donde se consideraba que antes ser homosexual era enfermo. Ahora ya no se considera una enfermedad, se considera un trastorno de la personalidad, un trastorno de la conducta, ¿no? Y de esta manera también se le está dando un reconocimiento diferente a las personas que tienen una orientación sexual distinta y se les va a permitir en el futuro seguramente acceder a algunos derechos que hasta el momento les son negados. Derechos como por ejemplo vivir en paz, sin que nadie perturbe su manera de ser. Entonces John Money y Robert Stoller descubrieron que además del sexo biológico, la socialización era un elemento clave en la adquisición de la identidad femenina o masculina y separaron las categorías de sexo para referirse al tema biológico, de género para referirse a una construcción cultural. Ahora lo vamos a explicar con más detenimiento. Entonces, cuando surge la categoría de género, tiene sus raíces no en el derecho, sino en los debates antropológicos y sociológicos de la primera mitad del siglo XX,
que indicaban que la conducta humana era aprendida y no se encontraba predefinida por los genes, mientras que la inserción del concepto dentro del campo de las ciencias sociales sería posterior. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros aprendemos a ser mujer y a responder a las expectativas de lo que se entiende por ser una mujer. En el caso de los varones que me escuchan, ustedes aprendieron de sus padres o de algún rol parental importante dentro de su familia, cómo ser hombre y emular ese ejemplo. Igual las mujeres, ¿no? Aprendimos de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas o de nuestras hermanas mayores. Entonces hay una transferencia de creencias, valores, actitudes que aprendemos de otros. A este proceso por el cual yo aprendo por el ejemplo cómo ser mujer o cómo ser hombre, se le conoce como género. Pero género no solamente es el aprendizaje, ahora vamos a ver que incluye otras cosas más. Y por eso es que se trata en el tema antropológico. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo surge el tema de género. En 1982, ¿no? Geraldine Doyle, que entonces tenía 17 años, trabajaba en una fábrica. Su novio se llamaba Michael y se había ido a la guerra. Era una época en la que no había quien trabaje dentro de las fábricas. Entonces empezó con este póster, el artista se inspira en la imagen de Geraldine y crea este póster que significa nosotros podemos hacer. Y que era un llamamiento, ¿no es cierto?, a través de una canción que inclusive se hizo, para invitar a las mujeres estadounidenses a unirse a los trabajos tradicionalmente pensados para hombres, en las fábricas de armamento y vehículos bélicos. Entonces, ¿qué decía la canción que se conocía como Rosie the Riveter, que fue compuesta por dos músicos? Contaba la historia de Rosie, que se había quedado aquí, ¿no es cierto?, digamos, en los Estados Unidos, y Michael, que se había ido al frente de batalla a luchar en la guerra mundial, y que ella, desde su puesto de trabajo, construyendo armamentos o participando en el tema de vehículos bélicos, estaba de alguna manera protegiendo a su esposo, a su novio, que se encontraba luchando por las causas de la guerra. Y entonces esto caló profundamente y muchas mujeres que toda su vida habían sido amas de casa, tentaron iniciar trabajos, digamos, dentro de la industria bélica, ¿no? Porque hasta entonces, en 1953, teníamos cosas como estos documentos, ¿no? Guía de la buena esposa. Tenga lista la cena, ponte sus zapatos, no te quejes si no regresa a dormir, entiéndelo, él está trabajando, ¿no? Y una esposa siempre sabe cuál es su lugar. Entonces, estas 11 reglas para mantener feliz a tu marido era lo que primaba en 1953. En la de los años 50, este era lo que se esperaba de una mujer. Este era el rol que le tocaba cumplir a una mujer. Pero llega a los años 60 y los años 60 pues son un poco más convulsos, ¿no? Hay una politización universitaria, hay una radicalización de movimientos reivindicativos afroamericanos a los que se suma, ¿no?, el empoderamiento de la mujer. Entonces en 1964, Kennedy y luego Johnson apoyan leyes que buscan contener la discriminación en base a la raza, el color, la religión, el origen de nacimiento y el sexo. Entonces, aquí es donde podemos decir que jurídicamente hablando empieza a considerarse el tema de género desde el punto de vista legal, ¿no? Hasta entonces había pertenecido, digamos, a la esfera de las ciencias sociales, el comportamiento humano, la conducta, la trascendencia que pueda tener en la cultura, el tema de género. Pero ahora ya salta la valla, ¿no es cierto?, y llega al tema jurídico. En 1968, por ejemplo, se elige la primera mujer afroamericana en el Congreso de los Estados Unidos y los prejuicios sociales en las zonas urbanas por la incorporación de la mujer al mundo laboral parecían estar superados al final de la década. O sea, ¿qué quiere decir? Que terminamos en los 70 con la idea de que la mujer sí, pues la mujer puede dedicarse a trabajar. La mujer ya no solo tenía un rol entonces, ahora también podía tentar otro tipo de roles, ¿no? Y aquí ven ustedes una protesta, ¿no?, de un archivo feminista en los años 60 en donde piden igualdad. Dicen, igualdad, el tiempo es ahora, ¿no? Y es una manifestación de un grupo que se llama NOW, que fue un grupo muy grande que se crea en la educación universitaria, y sobre todo nos damos cuenta que la mujer
es, digamos, el crisol sobre el cual se desencadenan varias discriminaciones. No solamente el hecho de ser mujer, sino de ser afro, de ser pobre, de ser persona con discapacidad o de tener una religión distinta. Entonces, el colectivo que más reclamaba era precisamente el colectivo de las mujeres. En los años 70 ya el concepto de género es recuperado por los movimientos feministas en su lucha por la igualdad y por salir de los roles a los que las mujeres estaban predestinadas. Y por ejemplo, Gloria Steinem, una reconocida feminista, señalaba que feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad tanto en hombres como en mujeres. Aquí tienen ustedes carteles en los cuales reclaman igual pago por igual trabajo y condenan la violación hacia las mujeres. Aquí les dejo un video, ¿no es cierto?, en el cual ustedes pueden explorar cuáles han sido las olas del feminismo. En el 72, Anna Rosamund Oakley, ¿no?, socióloga británica y también escritora, pionera en la utilización del concepto de género en el marco de las ciencias sociales, analiza el modelo de organización económico, la división sexual del trabajo y el papel de los hombres y las mujeres en las instituciones sociales y da cuenta de una desigualdad. Ella no señala si es malo o es bueno. Ella no valora, como podría valorar cualquiera de nosotros tratando de censurar. Ella simplemente señala un hecho. El hecho es que las mujeres se desempeñan en este rango, no acceden a posiciones de poder, tampoco tienen esa capacidad porque tienen que desempeñar otras funciones en casa, ¿no? Y hay una división sexual de trabajo en el cual la más desfavorecida es la mujer. Es un hecho, yo no le estoy diciendo. Lo dicen los datos científicos, ¿no?, de la doctora Rósamo, y además que así hemos organizado la sociedad. Posteriormente, en los años 80, ya surgen estudios de género, los primeros estudios de género todavía desde el mundo de la antropología y sociología con Gayle Rubin, que postula que existe un sistema, que se ha conformado un sistema, que todas estas creencias, valores y situaciones no son por el motivo del azar, sino que ya se ha construido un sistema, una organización social, cultural, antropológicamente fundamentada, ¿no?, fundamentada en las diferencias genéticas, perdón, biológicas, y sobre las cuales se han creado una serie de expectativas y se han, digamos, insertado una serie de creencias en la sociedad, ¿no? Y que además es específico para cada sociedad, porque no es lo mismo la sociedad norteamericana que la peruana en los años 80, que la africana o que la que se desarrolla en países, por ejemplo, como la cultura musulmana, ¿no? Nada que ver tiene. Entonces, los roles de género, entendamos, esta situación del sistema de sexo-género que se ha construido, no es igual en todos los países. Tampoco se queda estática y va cambiando con el paso del tiempo. Entonces, pero sí es cierto que este sistema de sexo-género se ha construido sobre una base de características naturales, y dentro de las cuales rigen estas el sexo y la procreación. Cosas como, por ejemplo, el hombre puede tener sexo con varias mujeres, la mujer solo puede tener sexo con una pareja monogámica. La mujer tiene ciertas libertades dentro del ámbito sexual, el hombre tiene todas ellas. Entonces, ¿esta construcción de dónde viene? Esta construcción viene del sistema de sexo-género, que quiere tener una seguridad con respecto a la paternidad de la prole, quiere tener a la mujer subordinada y considera que el hombre debe ser quien la subordine, ¿no? Entonces, el reflejo de la cultura patriarcal. Entonces, este sistema sexogénero lo vamos a definir así. En el sexo, yo me estoy refiriendo a diferencias características biológicas, a la fisonomía, a la anatomía, al tema cromosómico de seres humanos que te definen como hombre y como mujer. ¿Cuántos pares de cromosomas tienes? Ese es el sexo que tienes. Pero en el género se refiere a este conjunto de ideas que les he explicado, creencias, atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello se elaboran los conceptos de masculinidad y feminidad. Es como cuando, por ejemplo, yo voy por el parque, ¿no? Y estoy con mi padre, que mi padre tiene 80 años, y estamos paseando, ¿no? Y me dice, no entiendo por qué ese joven tiene el pelo largo. Claro, porque en su cultura, en su creencia, en la manera como él ha sido educado, femenino igual, mujer con pelo largo, masculino igual, hombre con pelo corto. Hombre con pelo largo, a él le suena a que eso no es identidad masculina, ¿sí?
Más allá de cómo van cambiando las costumbres, entendamos, es una construcción cultural. Pero a ver, dígale eso a la época de los hippies, en los 60, ¿no? En donde todos los hombres llevaban la cabellera larga, ¿no? Entonces, como ustedes ven, las creencias se van asentando por décadas, se van asentando por culturas, porque la cultura islámica, musulmana, etcétera, o la cultura china, por ejemplo, donde los hombres se trenzan el cabello, es completamente diferente a la nuestra. Entonces, el género se construye de acuerdo a la cultura en la que yo estoy. Y es en base precisamente a esa cultura que cuando interpretamos género para un caso penal, tenemos que entender cuáles son las creencias de este potencial feminicida o de esta persona que es agresora de su propio hogar, de su propia esposa, de sus propios hijos. Tenemos que entenderlo así. Entonces, por eso es que la norma señala, y ahora lo vamos a ver, cuáles son los criterios que se deben utilizar para interpretar el tema de género de acuerdo a cada persona que se presenta, que comete una agresión o que comete un delito. Entonces, estos comportamientos que han venido asignados al sexo femenino o que vienen asignados al sexo masculino es lo que se conoce con el nombre de género. Entonces, ¿qué cosa es el género? Aquí tenemos más ejemplos. Diferenciación. Sexo es biológico y fisiológico, género se construye social y culturalmente. Sexo es algo con lo que yo nazco, es una cosa, es un tema natural, y el género se aprende desde la infancia y a lo largo de mi vida. El sexo no cambia, estamos en el escenario de términos generales, el sexo no cambia, y el género sí puede cambiar. Yo puedo tener, como dije, un aparato reproductor femenino y que sin embargo sentirme masculina, ¿no? Universal, el sexo es universal, sí, pues todos los seres en este planeta tienen un sexo. Estén cómodos con él o no, pero todos tienen un sexo. Salvo cosas muy médicas, en las cuales las personas nacen con dos sesos o nacen, digamos, con trastornos de alguna naturaleza que no le permite identificar cuál es el sexo predominante. Salvo eso, es universal el sexo. Y el género se adecua al contexto social, económico, político y cultural. El sexo permite identificar diferencias entre hombre y mujer. Usted por la calle va a pasar una persona y dice, ah, es hombre o ah, es mujer. El género permite identificar relaciones entre hombres y mujeres. Es lo que está en medio de mi identidad masculina y mi identidad femenina, lo que yo identifico a través. Ejemplo, la mujer puede dar a luz en el sexo. En el hombre, los hombres pueden cuidar un bebé. Es parte de los roles y las creencias tradicionales. En este momento sí, antes no lo fue. En el ámbito urbano sí, en el ámbito rural no, ¿no? Y las mujeres pueden ser directores de una empresa, en la modernidad sí, hace 20 años quizás no. ¿Se da cuenta? El género va mutando conforme va mutando la cultura, la política, la economía, el entorno, ¿no? El entorno muta y el género muta. Por ejemplo, en estos roles de género usted va a poder identificar de manera más certera lo que estamos hablando. ¿Qué cosa es un rol de género? Dentro del tema de género, a mí me han asignado un rol. Es como cuando usted va a una obra de teatro, yo tengo el papel de Hamlet, usted tiene el papel de Leandra, aquel otro tiene el papel de Macbeth, ¿no? Ese rol, ese papel que me toca desempeñar, es lo que se conoce como género, rol de género. Entonces, dentro de los roles de género solo hay dos versiones, y es dicotómico, es binómico, ¿no? O eres hombre o eres mujer. El sistema de sexo-género no admite tercero, ¿no? Dice, o eres hombre o eres mujer. Entonces, en esta construcción que tiene más de 200 o 2000 años, desde la época de las cavernas, la mujer fue asignada al rol reproductivo. Ella tenía que quedarse en casa, cuidar a la prole, y el tema de crianza era su trabajo. El hombre, por su parte, tiene un rol productivo. Tiene que salir a la calle, ganarse el pan y proveer a su familia. Y la mujer está, por eso, en el espacio doméstico y el hombre está en el espacio público. La mujer tiene un trabajo no remunerado porque a nadie le pagan por cuidar a sus propios hijos, y el hombre tiene un trabajo remunerado. Cualquiera sea el trabajo que desempeñe, tiene que ser remunerado porque el hombre pues tiene que ejercitar su rol productivo y por ese motivo necesita dinero. Hay una recompensa por el trabajo que realiza. La mujer se dedica al servicio y al cuidado de personas. Cuida a los enfermos, a las personas con discapacidad, a sus propios hijos y a otras personas que lo necesiten dentro del círculo familiar. El hombre, fuera de casa, ejercita poder, responsabilidad. Dentro de casa, ejercita el poder, es la autoridad, es el jefe del hogar, etc.
Y la mujer es educada para ser mediadora, conciliadora, colaborativa, ¿no? Y estar subordinada a su papá, a su hermano mayor o a su hermano menor inclusive, y a su esposo, ¿no? En el caso del hombre, él está educado para ejercer autoridad y para dominar, y también para competir, ¿no? El hombre de por sí es competitivo con sus pares. Entonces, los roles de género o papeles de género se refieren a estas prescripciones, normas y expectativas de comportamiento establecidas social y culturalmente para mujeres y hombres. Cada persona puede asumir lo que la sociedad le indica que es parte de su rol, como puede no asumirlo y decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser ingeniera mecatrónica, a mí no me interesa que no hayan hombres en mi clase, he decidido que yo voy a estudiar eso porque soy una persona muy inteligente y esa es mi vocación, ¿no? Y mis padres me apoyan y entonces yo ingreso, ¿no es cierto?, a la universidad y estudio ingeniería mecatrónica y soy la única mujer en mi clase. ¿Por qué? Porque dentro de los roles establecidos, las ciencias y esa carrera es tradicionalmente masculina, entonces los hombres son dirigidos, podemos decir, desde su crianza a dedicarse a la ciencia, a dedicarse a cosas técnicas. Las mujeres no tanto, son más dirigidas a las humanidades, a ser profesoras de educación inicial, a ser enfermeras, a ser doctoras, otras orientaciones. ¿Se da cuenta? También las profesiones están feminizadas. Yo puedo asumir o puedo rechazar esa crianza de mi cultura. Está en mí. Esa es una potestad. Pero, ¿se me van a dar las mismas oportunidades? Tengo dudas serias al respecto. Se requiere mucha perseverancia y mucha fortaleza para incursionar en carreras tradicionalmente femeninas o tradicionalmente masculinas, porque el problema lo tienen ambos. No es solamente un tema de los hombres. Hombre que quiere estudiar para ser enfermero. Ah, pero dijo, mejor ser doctor. No, papá, yo quiero ser enfermero. Bueno, no hace feliz, ¿no? Pero la persona está contenta, no quiere asumir expectativas de otros, quiere asumir las propias, ¿no? Pero el estereotipo está tan marcado, ¿no?, tan arraigado, que ya se considera natural. Así pues es natural que mi hija quiera estudiar educación inicial porque es mujer. Es natural que mi hija quiera estudiar aquello porque es mujer. Claro, ese estereotipo se ha ido rompiendo con el paso del tiempo, pero ¿en dónde? En zonas urbanas, en donde hay una educación distinta, más inclusiva, más democrática, se permite la elección. Pero a ver, vayamos a decirle eso a una persona de un ámbito rural o de otra región fuera del espacio de Lima. Es difícil para ellos acceder a oportunidades que les permitan esas elecciones, desde la crianza que les permitan esas elecciones. Y entonces se dice que las orientaciones en la crianza con estereotipos, con roles de género, ya se han convertido en naturales. O sea, nadie lo ve extraño, nadie lo ve raro. Más bien, cuando alguien cuestiona el rol de género, todo el mundo dice, pero ¿estás seguro que quieres estudiar ingeniería mecatrónica? Mira, yo no he visto chicas en esa clase, ¿no? ¿Estás segura que quieres estudiar eso? Y ya están cuestionando a través de los roles de género aquello que son las expectativas de ella, ¿no? El futuro de ellas o la vocación de ella. ¿Por qué? Porque no corresponde a lo que normalmente las mujeres estudian. ¿Se da cuenta? Y así es como vamos, de alguna manera, educando y formando hombres y mujeres que ya vienen cortados con la tijera del rol de género, ¿no? Ya vienen moldeados en un cuadrado dentro del cual se desempeñan, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver que este sistema sexo-género que se crea sobre la base de estos roles, ¿no es cierto?, se ha traducido históricamente en desigualdad. ¿Desigualdad para quién? Para la mujer. No desigualdad para el hombre, sino básicamente desigualdades para las mujeres. ¿En dónde? En la cultura, en la política, en la economía. Las mujeres no ganan lo mismo que los hombres, ganan menos por hacer el mismo trabajo. ¿Por qué hay la diferencia? Es una desigualdad. Yo como tengo mi lente de género, estoy viendo ahí una desigualdad odiosa. Yo estoy trabajando las mismas horas que él, hago el mismo trabajo, lo hacemos de la misma manera. Inclusive él puede tener otros méritos, pero estamos haciendo el mismo trabajo, me va a dar igual. Pero el sistema sexo-género, ¿qué nos dice? Tú eres mujer, tu sueldo está completando el sueldo de tu esposo. Más importante que él gane más. Además, tú vas a pedirme en algún momento permiso de maternidad y lactancia. Entonces, este dinero que te estoy recortando es lo que yo me estoy cobrando por anticipado para cuando tú salgas en tus permisos por 90, 120 días. ¿Cuál es el razonamiento ahí? Ah, ya, la sociedad no es responsable del tema de la maternidad. Solo la mujer que sale embarazada es responsable de su maternidad y de su paternidad.
Eh, sí, los padres son responsables por, y digamos, hagamos una equivalencia de igualdad de género, ya, él tiene de permiso 7 días para ir a acompañar al alumbramiento de su hijo, y la señora tiene como 120. ¿Por qué? Yo lo cuestiono. El padre también puede querer tener, pues, pasar por lo menos un mes con su hijo, 2 o 3, o los que sean necesarios, para poder acondicionar este nuevo hogar, porque no es fácil entablar un sexo biológico, perdón, un sexo emocional, una empatía con la criatura recién nacida. En el caso de la madre es fácil, es biológico, pero el padre no, el padre es el triángulo que forman en la familia, y al padre le cuesta a veces asimilar algunas cosas relacionadas a su criatura recién nacida. Se acostumbraría más si estuviese más tiempo con él. Entonces, desde el punto de vista de la igualdad de género, a él se le debe conceder más tiempo para explorar su paternidad. Entonces, como ven, el género nos afecta a los dos. Yo le estoy recortando a él la posibilidad maravillosa que puede estar con su hijo 3 meses. Otros países más desarrollados, como Alemania, Suecia, le dan permiso al padre hasta por un año para que pueda estar con su hijo recién nacido. A la señora también le pagan su sueldo en su casa. ¿Por qué? Porque entienden la importancia de lo que significa crear una familia, ¿no? Y motivan la educación en casa. Que por ejemplo en Finlandia, que es un país por excelencia, el mejor en educación en el mundo, los niños no entran al colegio sino hasta los 7 años, porque los otros 6 años lo pasan en casa. ¿Haciendo qué? Me dirán ustedes. Sus padres los educan en valores, los educan en tradición, los educan en todo aquello que un padre puede educar a su hijo y tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Cuando ese niño entra a los 7 años al sistema escolar, entra pero para ser educado en la parte de conocimientos, pero ya entra la persona formada, ya es un ciudadano casi completo, salvo por temas de conocimiento, pero los valores ya los tiene ya. Son valores sociales, valores culturales, valores religiosos, valores que son importantes para la cultura familiar del futuro, ¿no? Y para la cultura cívica del presente. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el trabajo no es del sistema educativo. Hay una gran parte del trabajo que se desarrolla en casa. Pero esas son otras experiencias, yo entiendo algún día llegaremos a eso, pero por ejemplo, dentro de esas experiencias, el sistema sexo-género no figura. La educación que dan en Finlandia y en otros países más desarrollados como el nuestro, como Suecia, Dinamarca, Alemania misma, están referidos a todos tienen los mismos derechos, tú tienes los mismos derechos que tu vecino, tú no puedes hacer nada que le haga daño al otro, tú tienes que pensar de manera colectiva en cuál es el bienestar para todos. Ese es el tipo de lecciones que les enseñan, ¿no? No les enseñan nada que cree daño al otro y su afán siempre no es competir, sino colaborar. Ahí, por ejemplo, nuestra educación es completamente diferente. Nuestra educación motiva sí la competencia y la competencia, digamos, a veces nociva, ¿no? A veces una competencia desigual, ¿no? Entre personas que no son iguales, como por ejemplo una persona con discapacidad no puede competir, digamos, en las mismas condiciones contra una persona que no tiene la discapacidad. Sin embargo, el sistema educativo fomenta eso. Entonces, nuestro sistema está sufriendo permanentes cambios para tratar de alguna manera, equilibrar la balanza y que todas las personas tengan igualdad de oportunidades. El sistema sexogénero no nos brinda igualdad de oportunidades, ni a los hombres ni a las mujeres, ¿no? No es solamente la mujer, ni a los hombres ni a las mujeres, pero evidentemente las más desfavorecidas son las mujeres. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos que en algún momento, usted léalos, en algún momento usted ha sido, digamos, corregido quizás con alguna de estas frases, ¿no? Como por ejemplo, las niñas juegan con muñecas y los niños juegan con la pelota, ¿no? Búscate un hombre que te mantenga, bueno, también. Calladita te ves más bonita, o sea, no opines, ¿no? Las mujeres se visten para provocar a los hombres. Este es el discurso de todos los acosadores sexuales, de todos los hostigamientos laborales en todas las empresas públicas y privadas. No corras como niña, ¿no? Los hombres no lloran. Te está mirando feo, pégale, ¿no? O hazlo. ¿Acaso no eres hombre? Entonces, todas estas escenas que ustedes están pudiendo observar son parte de las creencias que van generando en nosotros cuál es el comportamiento que esperan de nosotros, nuestros padres, la iglesia, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestros patas de los jueves, nuestras chicas de los viernes, ¿no? Nuestro jefe después en el futuro, nuestra jefa, ¿no?
y la manera como te vas a relacionar también con tu pareja, ¿no? Tu novio, tu familia cercana y tu familia extensa, y luego cómo tú vas a reproducir esta crianza cuando formes tu propia familia. Tú no te vas a dar cuenta, pero en algún momento, sin querer o de manera subliminal, vas a corregir a tus hijos de esta misma forma como tú fuiste educado. ¿Cuál es la fórmula secreta para no caer en esto? Tenerlo presente, saberlo al menos, entenderlo. Cuando entra al nivel consciente, se puede producir un cambio. De hecho, ya hay varios cambios que se producen, ¿no? Aquí tenemos un extracto de la película La oveja negra con Pedro Infante, que lo vamos a ver en breve. A ver, voy a esperar a ver si conecta directamente. Quiero que estudien este video y que me digan cuáles son sus apreciaciones. Lo pueden escribir por el chat cuando termine la película. Solamente vamos a ver 8 minutos. Es la parte importante de la película. Ahorita va a comenzar. ¿Me pueden informar si están viendo la película, por favor? Se ve la filmina. ¿Se puede apreciar? No, doctora, no se aprecia nada. Ah, ya, gracias. Entonces voy a dejar de compartir y lo voy a compartir de otra manera. Permítanme un segundo, por favor. Ahora pueden ver la pantalla, por favor. Sí se puede. Bueno, espero que les haya gustado este video. Quisiera conocer cuáles son sus apreciaciones en base a los conceptos de género que hemos visto hace unos momentos. Quisiera que me contestaran por el chat algunas características que usted ha visto en el video que representan a los roles de género, ya sea en el padre, en la madre o en el joven. A ver, por favor, espero sus intervenciones o si gustan pueden levantar la mano también. Muy bien, Rocío. Podemos apreciar en el padre que hay un machismo exacerbado, ¿no? Y este machismo se traduce, por ejemplo, ¿en qué expresiones? Esposo machista, madre sumisa, efectivamente, hay un machismo presente en el padre que se condice con una madre sumisa, ¿no es cierto? Y el papel de la nana, ¿qué diríamos de la nana? ¿Quién educó a ese señor? Muy bien, la nana, pero ¿cuál es la personalidad de la nana? Muy bien, Rocío, una madre sumisa y un hijo que le guarda rencor al padre, ¿no? La madre es mediadora, no expresa cólera o expresa ira, pero hay otra emoción que la madre expresa. ¿Cuál es la emoción que expresa la madre?
Sufrimiento, efectivamente, ¿no? La sumisión la lleva pues a un tema de resignación en el cual todo su sufrimiento, a pesar que lo exterioriza, no tiene ningún impacto, ¿no es cierto?, en la manera como es tratada, ¿no? El hombre la sigue vulnerando diariamente, 2 veces por semana, cada vez que se desaparece vuelve a regresar, ¿no es cierto? Está agobiada también, la presión del padre para que el hijo siga los mismos pasos, muy bien. Cateli, Catieli, sí, pues efectivamente, ¿no? Se ve que por parte del hijo hay una impotencia, la madre vive resignada al maltrato, ¿no? Ahora yo les pregunto, este tipo de relacionamiento que ustedes están viendo en esta película, ¿se parece al Perú? Porque esta película es mexicana, es de los años 60 más o menos. Y muy bien, Sheila, sí, pues se normaliza la violencia. Hay una total tolerancia, como dice Sina, ¿no? Y sí, pues hay casos en el Perú. ¿Y tú dirías que estos casos en el Perú, Katili, son solo en Lima o pueden ser también en provincia? ¿O dónde dirías tú que hay más de estos casos? Muy bien, Ana María. Claro, México tiene mucha similitud con la formación que tenemos acá en el Perú. Muy bien, me gusta mucho esta intervención de Victoria. La madre justifica la actitud del padre a través del amor romántico. En provincias está peor. Efectivamente, Catiel, en provincias está peor. El Perú no es ajeno a esa realidad. Esta situación es más en provincia. Sheila, sí, coincido contigo. Kenan me dice que en todo el Perú, sí, pues es verdad. En los conos de Lima y en provincias también. Y ahora diríamos que esto solamente pasa en los estratos bajos educacionales, en el último quintil de la pobreza, o eso es relativo, el tema de la economía de la familia. Muy bien, Ana María, es en todos los niveles. Ni la pobreza, ni la educación, ni la situación económica de la familia es un, digamos, factor que nos pueda llevar a decir que es igual, en todos los casos, en todos los lugares pobres de todos los países, de todas las culturas, hay violencia de género. No. En realidad es todos los seres humanos, hombres y mujeres, pueden ser sujetos de violencia de género. Hay algunas condiciones de riesgo y hay algunos factores de protección que me pueden hacer más o menos proclive a ser víctima de violencia de género, pero no es una determinante el factor económico. Se da en todos los departamentos, más que en las subculturas. Acá me está comentando Ana María. En algunos casos se calla por vergüenza, efectivamente. Todos estos sentimientos de frustración, impotencia, vergüenza que siente la víctima o los hijos de la víctima, aunque sean adultos, hacen que las personas no denuncien o hacen que las personas normalicen la violencia y la toleren, ¿no? Hay factores de riesgo que se incrementan, efectivamente, sí. Cuando hay pobreza, hay factores de riesgo que se incrementan. Hay casos de mujeres que se callan por no ser parte de burla y en todo caso se sacrifican por sus hijos, sí, efectivamente. Aquellos que son dependientes emocionales o aquellos que son dependientes económicos tienen un factor de riesgo mayor a ser proclives a ser víctimas de violencia de género. ¿Están sujetos a lo que digan los demás? No entiendo. La dependencia económica, Natalie, sí, pues efectivamente, sí, sí. ¿Qué otros factores me pueden poner a mí en una condición de riesgo? Tenemos el factor económico, el factor educacional. ¿Qué otros factores me pueden poner a mí en la lista de los riesgos? Soy una persona de condición de riesgo de ser víctima de violencia de género. El factor cultural, muy bien, también, es un tercer factor de riesgo. Si en mi cultura se normaliza la violencia hacia las mujeres, pueden morir apedreadas porque son infieles o porque las encuentran en adulterio, obviamente pues todas las demás otras cosas corren por el mismo canal y entonces está normalizada la violencia de las mujeres. Entonces en una cultura así, yo tengo un factor de riesgo mayor. ¿Qué otro factor podría haber? Factor de la emocional, sí, también. O sea, si es una persona que ha construido sus emociones dentro de una cultura que le obliga a reprimirlas, ¿no es cierto? A guardárselas, ¿no? Soy más proclive a ser víctima de violencia de género. Sí, muy bien, Rafael, tienes razón.
Aunque sí es cierto que sí hay fuentes de información. Tú te vas al INEI y ya hay un promedio nacional de violencia por sectores, por grupo etario, por condición económica, por condición de educación, sí hay, sí hay. En la ENDE 2019 también, ahí tú puedes mirar todos los factores que ya están descritos, ¿no? Sí hay estudios, sí hay fuentes de información. Cuestión de familiarizarse con las estadísticas, ¿no? Y con los miles de cuadros que vienen en la ENDE 2019, ¿no? A ver, interesante, Sheila, lo que mencionas, ¿no? Ahí es un factor emocional porque relaciona la violencia como cariño o muestra de interés, ¿no? Es como cuando, ay, sí me quiere, porque tiene celos de mí y me quiere. La celopatía es un asunto propio de cada individuo, que no debería ser considerado como parte de una relación. La celopatía nunca va a ser algo bueno dentro de una relación. Lo único que va a lograr es que con el paso del tiempo yo me vea como tenga un factor de riesgo más de ser víctima de violencia familiar. Falta de amor propio, muy interesante. Ese sí es un factor de riesgo importante. Si yo no tengo autoestima, soy presa candidata para ser víctima de violencia de género. No tengo herramientas para defenderme de una agresión física, psíquica, emocional o sexual. Sencillamente no me voy a defender porque no me quiero, no me cuido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si el hombre me dice hay que tener 10 hijos, yo voy a tener los 10 hijos, porque no tengo yo elementos que me permitan a mí oponerme a la voluntad de otro, porque soy dependiente y además creo que así me quiere, ¿no? Baja autoestima, efectivamente, muy bien, baja autoestima, inseguridad, ¿no? Y a ver, yo les pregunto, el haber sido educado o educada en un hogar con cultura patriarcal que se sustenta en dos ideas, que la mujer es inferior y que la mujer siempre tiene que estar subordinada a la voluntad de un varón. Si yo he crecido en un hogar así, ¿esto se puede considerar un factor de riesgo? Vanessa, muy bien, efectivamente. Yo soy candidata, pero así favorita para ser víctima de violencia de género, porque a mí en mi cultura, en mi creencia, el rol de género que desde mi crianza me inculcaron es, yo debo obedecer al varón. Yo no he nacido para pensar por mí misma. Yo no tengo derecho a realizarme como mujer yo sola porque primero son mi esposo y mis hijos, ¿no? Y yo tengo que ser así devota y resignada a esto. Aquí dice Natalie, influye pero no determina. Efectivamente, hay personas que se dan cuenta porque llevan este curso, porque tienen acceso a cierta educación relacionada a la no dependencia y dicen, miren, yo voy a romper el molde de mi familia. Yo no voy a ser como mis hermanas, no voy a ser como mis tías, no voy a ser como mi madre. Yo he decidido que yo voy a tener un molde totalmente diferente, ¿no? Yo voy a ser una universitaria, que voy a estudiar una profesión no feminizada, no masculinizada, ¿no? No feminizada, perdón, y voy a tomar decisiones completamente diferentes cuando tenga mi propia familia. Y entonces cuando tengo mi familia, tengo un esposo que seguramente obedece a esta cultura familiar que yo quiero, y un esposo que me ayuda y cuida al niño determinadas horas para que yo pueda terminar mi maestría. Nos hemos dividido los roles en casa, ambos estamos claros en cuál es nuestro proyecto común de familia, estamos claros que no vamos a tener más de 2 hijos porque así lo hemos decidido juntos, y todo se decide en negociación interna dentro de la familia y merece igual respeto la opinión de él que la de ella. Ambos pueden ser, ella puede ser dependiente económicamente, pero él le concede su lugar y le dice, ¿te parece que vamos a tomar esta decisión? ¿Te parece que vamos a tomar esta otra? Quiero tu opinión, para mí es valiosa tu contribución. Aunque ella no reciba un sueldo, ella es parte de todo lo que sucede en casa. Él no decide solo, él tampoco no se considera jefe de hogar, considera que hay una jefatura compartida. Los bienes todos son de ambos, la construcción de la vida en común es producto de la relación de ambos, de la decisión de ambos. Así, si la señora continúa siendo ama de casa porque es su elección serlo, hay democracia dentro de ese hogar, hay inclusión, ¿no? Hay un reparto de roles domésticos y de roles de trabajo. Aún si ella solamente es ama de casa, él llega y cuida al niño para que ella pueda descansar, o para que pueda estar con sus amigas a través del Zoom, o para que pueda dedicarse a estudiar algo que sea de su particular interés, o cuida a los niños fines de semana, porque durante toda la semana la señora cuidó. Entonces hay una repartición de roles. O esta noche te levantas tú a cambiar el pañal y darle la leche, mañana me toca a mí, y así, ¿no? Cada uno va, digamos, acomodándose para colaborar en la dinámica del otro. Entonces, hay mujeres que rompen el molde, sí, totalmente cierto.
Aquí dice, también influye en familias disfuncionales. Seguramente me debo haber perdido algo que dice más arriba porque no sé de dónde viene este comentario. Ah, por aquí me quedé. Hay un factor psicológico, sí. Hay una falta de conocimiento también. Eh, Estoy leyendo sus opiniones. Los estereotipos de género priman, sí, pues, efectivamente. Si yo he sido educado de determinada manera sobre ese patrón cultural que yo le acabo de explicar, en el cual el patriarcado está presente, el patriarcado dice, la mujer es inferior y la mujer siempre tiene que estar subordinada a la voluntad de un varón. Ella no puede decidir por sí sola. Por ejemplo, al patriarcado le debemos algunos artículos del Código Civil que ahora voy a compartir con ustedes, y ustedes probablemente pueden motivar a la risa, pero son artículos de nuestro Código Civil antiguo, en donde, por ejemplo, por darles un ejemplo, la mujer tenía que pedirle permiso al hombre para trabajar, y si el hombre decía, no trabajas, no trabaja. A ver, díganme ustedes, de los que están aquí presentes en este chat, ¿quién ha tenido que pedirle permiso a su pareja, si es que la tienen, para ir a trabajar? Su pareja le va a decir, anda corriendo a trabajar, ¿no? Te apoyo, estoy ahí para ti, ¿no? En momentos de necesidad es bueno que hayan dos sueldos dentro de la familia, ¿no? No creo que ninguno de los que estemos aquí hayamos tenido que pedir permiso para asistir a este curso, ¿no? Pero hay mujeres que adoptan el papel rudo del padre y eso se ha probado. Claro, hay mujeres, Rocío, que tienen que adoptar esos roles porque sencillamente no tienen pareja. No tienen pareja o tienen un sueldo mayor que el del varón, y entonces entre ambos se ponen de acuerdo, y eso también en otras sociedades sucede, por ejemplo en Europa, cuando ya la señora tiene que volver de su licencia de maternidad, la pareja decide quién se va a quedar en casa a cuidar los niños. Y puede que decidan que sea él. Y de hecho hay muchos hombres que deciden ser él porque la mujer tiene una posición laboral de ascenso económica que es mucho más representativa que la suya. Entonces él durante un par de años, o 3 o 4 años, o los años que consideren en pareja, mientras los niños antes de que entren al sistema educativo, se queda en casa para cuidar a los menores. Y va estudiando otra cosa, va estudiando una maestría, va estudiando otros temas para luego poderse incorporar al mundo laboral. Y esos acuerdos se pueden llegar tranquilamente también aquí en el Perú, ¿por qué no? Mientras el hombre termina su carrera, que quizás no tuvo la oportunidad de terminar, y ella, que es la que más gana, pues contribuye con ese sueldo también para apoyarlo a él a que pueda terminar su carrera, ¿no? La dependencia emocional, la normalización de la violencia, muy bien. Entonces, estando todos de acuerdo aquí hasta este punto, voy a continuar con mi presentación, voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver qué instituciones han construido mi identidad de género, la suya, la mía, la de los demás y también la de nuestros hijos, ¿no? En primer lugar tenemos la familia, la escuela, el mercado de trabajo, el Estado, el lenguaje y los medios de comunicación. Dentro de los estereotipos de género, que son estas ideas preconcebidas, por ejemplo, en mi familia me dicen, ¿con qué yo debo jugar? Niño jugando con cocho, niño peinando muñeca, con estereotipos de género, mirándolo con estereotipos de género, no me parece, ¿no? No me cuadra. El niño debe estar jugando con la pelota o con carritos, ¿no? Y la niña no debe estar jugando con robots. ¿Para qué si ya va a ser madre? Mejor que se dedique a jugar con el coche, mejor que peine la muñeca. Entonces el estereotipo de gente son estas conductas y estos prejuicios que yo tengo con respecto a ideas preconcebidas que tengo sobre determinados temas. Uno de ellos, el tema de la identidad femenina y la identidad masculina. ¿Y cómo influye mi familia? Mi familia me señala cuáles son las conductas apropiadas de mujeres y de hombres, ¿no? La mujer debe estar sentadita, con las piernas cruzadas, siempre vestida de niña, siempre con su vestidito, ¿no? El niño puede estar en blue jean, yendo al jardín, revolcándose con los primos, ahí no hay problema, puede estar jugando eso. Pero la niña no, la niña debe estar sentada, ¿no? No debe ensuciar su vestido, ¿no? Debe ser modosa, debe ser sumisa, debe ayudar a la madre, ¿no? En algunas labores domésticas. Y entonces dentro de la misma familia se van fijando reglas, se van fijando roles. Y sobre esas reglas y esos roles hay manejo de los afectos, ¿no? El padre celebra con gran estruendo cuando el niño mete un gol, ¿no? No celebra quizás de la misma manera cuando la niña le trae algún logro, ¿no?
El padre celebra que el chico se saque 13, el varón. Y bueno, la niña se saca 20, pero el padre le celebra menos. Entonces, esto va creando la conciencia, estoy hablando de los hogares en los cuales hay pues una conciencia muy fija sobre el tema del rol de género, ¿no? Entonces, hay mucho aprecio, a veces, hasta ciertos logros que hacen los varones por parte de los padres varones, y hay un menor aprecio hacia otros logros académicos, deportivos que pueda tener la niña, ¿no? Papá, hoy día jugué fútbol y metí un gol. Ay, hijita, pero ¿por qué juega fútbol? Viene el papá con el niño con el mismo comentario, ¡ay, qué bien, hijo, te felicito! La próxima vez me avisas para ir a tomarte foto. La niña, papá, ¿vas a ir a mirarme mi presentación de ballet? Por supuesto, hijita, te voy a tomar miles de fotos. Papá, estoy pensando que quiero entrar a estudiar gimnasia artística, le dice el niño varón a su papá. Y su papá le dice, ¿qué? ¿Eso están enseñando en el colegio? Como que se queda sorprendido de que el chico quiera entrar a ver realizar gimnasia artística, cuando puede ser que colgarse de las argollas, pero ya al papá le dijeron artístico y ya el papá se imaginó otra cosa. Ya lo imagina con tutú, o quizás lo imagina haciendo piruetas, y dice, ¿y tú para qué vas a estudiar eso, no? Entonces, este manejo de los afectos y la manera como los padres incentivan ciertos comportamientos en sus hijos hacen que la familia sea de por sí el primer lugar de socialización de lo que yo debo entender por niño, o lo que yo debo entender, perdón, por identidad masculina o identidad femenina. También los padres te hacen notar de manera específica cuáles son sus expectativas, ¿no? Cuáles son también los límites, ¿no? La niña no va a salir pues hasta las 10 de la noche, que es como imposible. En un escenario fuera del COVID, en presencial, se van a la discoteca los dos. El chico de 18 años le dice, papá, ya vengo. Ya hijo, ¿qué necesitas? ¿A dónde vas? Me voy a la discoteca, papá, vuelvo a las 3, 4 de la mañana. Ah, perfecto, hijito, ya. ¿Tú quieres el carro? Acá te presto el carro. Ah, ya, papá, gracias. Aquí no quieres plata, aquí te doy 100 soles. Ah, ya, papá, gracias, Pablo. Para la entrada, papá, ya, perfecto. Hoy te doy 50 soles más para una chelita. Ah, ya, ya. La niña viene con el mismo pedido. Papá, me voy a la discoteca. ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te lleva? ¿Quién te trae? Yo te recojo. Papá, ¿y me puedes dar plata para qué? Tú no debes tomar. ¿Quién sabe qué píldora te pueden poner adentro de la cerveza? No, 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 hijita, tú solamente gaseosas te voy a dar 50 soles. Pero papá, tengo que pagar la entrada. Bueno, ya está bien, para la entrada también. Pero yo te voy a recoger. Ya, papá, ¿a qué hora me vas a recoger? Bueno, máximo te voy a recoger a la 1 de la mañana. ¿Qué, papá? Pero a esa hora recién comienza la fiesta en la discoteca. No, no, no. Más allá de la 1 de la mañana, no. ¿Se dan cuenta? Son discursos completamente diferentes acerca de la seguridad, acerca de la protección y acerca de los límites. Claro, muchos me podrán decir, no, pero es que en el caso de las mujeres hay que tener más cuidado que en el caso de los hombres. Sí, pues, pero todas esas ideas de por qué tengo que tener estos cuidados están referidas a una cultura patriarcal creada de esa manera, en la cual hay un mayor celo hacia la sexualidad de la mujer y un menor celo hacia la sexualidad que pueda emprender un varón. ¿Por qué? Porque estamos educados con estas ideas. Otras sociedades, no la peruana, son completamente distintas. Y otras sociedades son mucho más restrictivas. No vamos a la sociedad musulmana. Las mujeres no salen de su casa nunca. Tampoco pueden ser vistas, andan con burka, ¿no? Nadie las puede ver, solamente su marido las puede ver. Las mujeres debajo de la burka tienen todas sus joyas. ¿Con quién se miran? Entre otras mujeres. Y así, cada joya que la mujer se pone y exhibe delante de otra mujer representa el cariño que su esposo le tiene. La que tiene menos joyas no es la esposa preferida, ¿no? Porque además pueden tener más de una esposa, pueden tener 4 como mínimo y luego todas las que puedan mantener. ¿Se dan cuenta? Esa ecuación sería imposible en nuestra cultura, ¿no? Estarían todos acusados de adulterio al día siguiente, pero en su sociedad así se ha construido y así son las expectativas que se tienen acerca de la identidad femenina. Entonces, así como hay sociedades mucho más restrictivas, hay sociedades mucho más amplias, democráticas e inclusivas, como la sociedad norteamericana. Las mujeres, las chicas de 15 años, ya no te digo de 18, pueden salir libremente. Pueden tomar un bus y mudarse a otro estado. Pueden empezar a trabajar cuando son menores de edad. Pueden obtener licencia de conducir a partir de los 16 años. Y se dan cuenta, jurídicamente hablando, está respaldada esa libertad, está respaldada esa identidad, ya sea femenina, ya sea masculina, e inclusive en otras sociedades hasta otro tipo de orientación sexual.
Entonces, la familia es el primer sitio donde yo socializo, es el primer espacio en donde yo socializo cuáles son mis límites como hombre, qué es lo que se espera de mí como hombre o como mujer. Y todo eso se convierte en una creencia social. Y ya quedó insertado digamos, en la cultura nuestra, ¿no? La cultura peruana. Entonces, siendo este el ámbito por excelencia, se establecen también jerarquías de género dentro de la familia. ¿Quién es el jefe de la familia? El papá. Viene el censo y pregunta, ¿quién es el jefe de hogar? Y mi papá. Ya, el papá es el que va a contestar la encuesta. Otros hogares llegará el señor y dirá, ¿quién es el jefe de hogar? No, 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 señor, por favor, acá hay jefa de hogar. Acá la que manda soy yo. Este es un hogar monoparental, estamos yo y mi hijo. Soy una mujer divorciada. Soy una conviviente abandonada, ¿no? Entonces, se hace la encuesta. Y ella figura como jefa de hogar. Ahora es así, hasta hace 2 censos no se reconocía la categoría de jefa de hogar. Eso recién desde hace 2 censos. Estamos mutando en la cultura, sí. Por eso le digo, el género es cultural, es social. Va avanzando, se va modificando con el tiempo, no es inamovible. Entonces, nuestra educación en este ámbito implica un aprendizaje integral. Se da a través de actitudes, se da a través de mensajes que pueden ser verbales o no verbales. El papá no me dice nada. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que contaba en un curso de género la reacción de su padre cuando le dijo que quería estudiar Derecho y ser abogada, ¿no? El papá no le dijo absolutamente nada, puso una cara completamente en blanco, así adusta, y solo le dijo, ¿estás segura de tu decisión? Sí, papá, he decidido que quiero ser abogada. Muy bien. Yo no me voy a interponer en tu vocación, pero que conste que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y una mirada al final de total desprecio. Por supuesto que la colega igual estudió la carrera que quiso porque el señor volteó y le dijo a su esposa, me has fallado, tú encárgate del papeleo en la universidad. ¿Cuál era la intención del señor? Que la señorita, que nuestra colega cambie de opinión y decida estudiar educación inicial, ¿no? En alguna universidad, ya sea pública o privada. Y no era falta de medios, ¿eh? Era simple y sencillamente porque el señor no se podía imaginar en su cabeza que su hija estudiara Derecho, y peor todavía que le dijo que quería estudiar, ser especialista en temas penales. Entonces, la familia tiene maneras de hacerte notar aquello con lo cual no está de acuerdo, ¿no? Oye, Pepe está trayendo el pelo muy largo, ¿ah? Fíjate, Carmen, fíjate, la próxima vez que haya domingo de familiar, no me lo traigas con ese pelo. Mensaje de la abuela, que ni siquiera llega al destinatario final, ¿eh? Pero llega a la madre. La madre se avergüenza y por supuesto que en la siguiente reunión el chico viene con el pelo 2 centímetros más corto. Entonces, hay mensajes profundos que la familia de manera directa o indirecta te hace notar, que te reconducen, ¿no es cierto?, a tu rol de género, te reconducen a reforzar la cultura del patriarcado. ¿Y cómo influye la escuela? La escuela sigue la misma línea de pensamiento, ¿no? Te organiza con jerarquías, ¿no? Director, subdirector, el coordinador general, que casi siempre es varón, y después un montón de profesoras mujeres. Si te quieres quejar, puedes ir al director, al subdirector, que son los que detentan toda la autoridad. No es así en todas partes, pero en algunos colegios es así. Las actividades que realizan los alumnos no son las mismas que realizan las alumnas. Los espacios y su distribución tampoco. Los alumnos tienen todo el coliseo todo el año para jugar ya sea fútbol o sea básquet. Las mujeres al aire libre jugando vóley, o también pueden jugar básquet, pero yo también quisiera jugar fútbol, dice, ¿no? Una versión de Maradona en chiquito. Dice, yo también quisiera jugar fútbol, una niña que es experta, que va a crear el primer equipo de fútbol de su país. No, le dicen, ándate a jugar fútbol a tu club social, ¿ya? Porque acá en el colegio las mujeres no juegan fútbol, ¿no? Y eso fue lo que sucedió a esta niña, que ahora es una de las primeras futbolistas en el mundo. En su colegio le dijeron que las mujeres no juegan fútbol. Ella se buscó otros espacios donde desarrollar su pasión por el fútbol, y ahora es una de las más destacadas, ¿no es cierto?, futbolistas. No solo eso, sino que ha emprendido una campaña para el que se financie el fútbol femenino y se le pague a las futbolistas femeninas profesionales lo mismo que se le paga a los varones. Ustedes me dirán, no, pero eso es una locura. Puede que sí, puede que no, pero ella está solicitando tener las mismas oportunidades, el mismo financiamiento, porque el esfuerzo es el mismo.
las relaciones que se establecen entre los diferentes actores educativos, ¿no? O en un nivel jerárquico se encuentra la comunidad educativa, en donde hay profesores, madres, padres y alumnos. La comunidad educativa está formada por estos tres actores y hay una jerarquía. Entonces, cuando hay un reclamo, cuando hay un niño que le ha pegado al otro, se produce un bullying, se produce una afectación psicológica o física a algún menor de edad al interno del colegio, se trabaja también los reclamos por jerarquías. Cuando hay acoso sexual, cuando hay alguna situación en la cual no le dan las mismas oportunidades a un alumno que a una alumna o viceversa, se producen estos cambios y la escuela también me ordena y me dice cuál es el rol que esperan de una alumna, cuál es el rol que esperan de un alumno. Por ejemplo, en una evaluación que se hizo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, se le preguntó a todos los profesores hombres, cuando hay 5 niños que levantan las manos, de las cuales 3 son mujeres y 2 son hombres, ¿a quién le va a conceder usted el uso de la palabra? Y la respuesta 100% es a los hombres. O la siguiente pregunta era, cuando usted tiene 3 niños que levantan la mano y 3 niñas que levantan la mano, ¿a quién le va a usted conceder el uso de la palabra para responder una pregunta en clase? Hombres. Entonces había un direccionamiento específico hacia los varones para cuando hacen uso de la palabra en clase. Luego la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo le da usted al alumno, a un alumno, a una alumna mujer para desarrollar una idea cuando se levanta y hace una exposición? 3 minutos. ¿Cuánto le da a un varón? 9 minutos. Entonces así el Ministerio de Educación ha ido midiendo y se ha dado cuenta que hay una discriminación específica hacia la presencia de alumnas mujeres cuando el profesor es varón. Hicieron la misma encuesta con las profesoras mujeres y salió 50-50. O sea, las profesoras mujeres, hombre, mujer, tratan de guardar y el tiempo que le conceden a ambos, y además ellas lo dicen, ¿no? Porque después se hacían las preguntas, las encuestas a los niños. ¿Que considera usted que la profesora Mari Carmen le concede el mismo tiempo en uso de la palabra a las niñas en clase que a los niños? Y la respuesta de la evaluación de las niñas era el 100% no, o el 100% sí, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si eran hombres o mujeres. Y así empezaron a hacer una evaluación general a nivel nacional de todos los profesores hombres y mujeres, y su trato con los niños y niñas en una encuesta que buscaba entender por qué el alumnado consideraba que no había igualdad de género. Porque esa fue la primera de las preguntas, ¿no? Y en esta encuesta, que fue totalmente anónima, en el ámbito rural cada vez había menos niñas en las aulas y cada vez había menos permanencia de niñas hasta terminar la secundaria. Y fue ese el motivo por el cual se iniciaron estas investigaciones, que fueron así, pues, no seleccionadas por región. Al final del estudio se llegó a la conclusión de que las niñas no permanecen en la secundaria, sino hasta el primero o segundo de secundaria, porque los profesores no las toman en cuenta, ni en sus opiniones. Y cuando opinan, no validan sus opiniones, ni las apoyan fuera de clase para nivelarse cuando ellas llegan tarde porque se están haciendo cargo de sus hermanitos menores. Y no solo eso, sino que los padres no las envían al colegio, prefieren enviar al varón que enviarla a ella, porque total ella se va a encargar de la crianza de sus hermanos menores, y ¿para qué va a aprender tanto? Si para eso puede enseñarle su mamá cómo criar a sus hermanos menores. Entonces, luego hubo que cambiar todo este razonamiento de las personas y llevarlo más bien por la línea de pensamiento de que si ella con mayor motivo va a criar a 5 personas en su casa, no debería ser la que más sabe o la que esté más instruida para poder transferir mejor una educación de calidad a sus descendientes, versus este señor que se va a quedar con la educación para él solo, para proveer a su familia, pero no va a estar al 100% en presencial con sus hijos como para poderles transmitir todo lo que él sabe, ¿no? Y además, más allá de eso, desde el punto de vista de los derechos universales, de los derechos humanos, tanto el niño como la niña tienen derecho a una educación, más allá todavía del adolescente. Entonces, como ven ustedes, también la escuela tiene una influencia muy importante, porque eso determina que haya, por ejemplo, un mayor analfabetismo entre las mujeres cuando hay sexismo, feminización o masculinización de las áreas profesionales, ausencia de mujeres en puestos directivos de alto nivel,
y una historia contada desde el androcentrismo. ¿Qué cosa quería decir con esto? Androcentrismo es cuando pones al hombre como centro del universo y como centro de la historia y de la cultura y de la sociedad. Entonces, por ejemplo, nuestros billetes, en su billetera, usted tiene un montón de hombres en todos los billetes. La única mujer que hay, Santa Rosa de Lima. Para de contar. Entonces, cuando yo voy a estudiar Historia del Perú, o cuando voy a estudiar Historia Universal en el colegio, todos mis referentes históricos son varones. Por ejemplo, en la Guerra de Independencia pelearon muchas mujeres importantes. Si bien es cierto, se les ha hecho reconocimientos, gente como Basadre o Rostorovsky, ¿no? Que son historiadores, han hecho algunos reconocimientos, pero toda la historia ha sido contada, y lo decimos ahora que ya llegamos al bicentenario, desde los hombres para emular hombres. No ha sido contado desde la realidad para una realidad distinta, en la cual hombres y mujeres son valorados en su papel, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia, de manera igual. No ha sido así. En toda nuestra historia republicana, toda, no, sin excluir ningún periodo, desde el colonialismo, venimos así. ¿Por qué? Antes de que el incanato había mujeres preeminentes, como la señora de Cao, como la esposa de Atahualpa, la esposa de Tupac Amaru, ¿no? Y había una tradición en la cual, si bien es cierto el Inca era el Inca, pues no menos cierto era que al costado tenía, ¿no es cierto?, a una representación femenina que le acompañaba, la mujer del Inca. Y había una representación casi paritaria, ¿no? Si bien el detentador del máximo poder y jerarquía era el varón, siempre consultaba, desde las tradiciones de Mamá Ogllo, había una equiparación entre hombre y mujer. Viene la cultura española, que es totalmente patriarcalista, y inserta en nuestra civilización incaica la idea de que el varón es superior. Y a partir de ahí hemos desarrollado una identidad nacional en la cual el varón se cree superior. ¿Superior en qué? Superior en todo. Y por eso es que todo gira androcéntricamente, la historia, la cultura y la sociedad gira alrededor del hombre. No digo que esté pésimo, no. Estoy señalando un hecho, no estoy calificando, por favor. Quisiera que me entendieran. Hemos sido construidos así. ¿Podemos cambiar? Sí, obviamente que podemos cambiar. ¿Ha visto usted cómo en las corrientes del feminismo han hecho cambiar muchas cosas? ¿No? Pero si en la escuela no cambiamos este rol, esta historia que hemos construido solo en base a los grandes y logros destacados importantes de los varones en todos los campos, político, científico, económico, no vamos a avanzar mucho, porque una niña que se está educando, ¿a quién va a emular? A Marie Curie, ya, un ejemplo de científica famosa, pero ¿acaso no sabemos que en el Perú hay científicas mujeres muy destacadas? ¿A quién va a recurrir? ¿A qué heroína puedo ver? Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, ok, pero también puedo recurrir al arte, ¿no? ¿Por qué no puedo emular a Chabuca Granda? ¿Por qué no puedo emular a la recientemente fallecida eh, Mujica, ¿no? ¿Por qué no puedo emular a otros? ¿Por qué no los veo? ¿Por qué no tengo ese referente histórico? Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es, de acá al bicentenario, a ver si hacemos una reivindicación del papel de la mujer en la historia de Perú, o el papel de la mujer en la historia universal. Y empezamos a crear una educación diferente, no androcéntrica, sino igualitaria. ¿Cómo influyen los medios de comunicación y el lenguaje? Por ejemplo, estos dos afiches que usted está observando en pantalla fueron vetados por la sociedad civil y por las ONGs. A ver, ¿por qué cree usted que puede haber sido vetado el afiche de Dolce y Gabbana? Esta representación que usted observa de 4 varones vestidos y una mujer que al parecer está en ropa interior y en una posición sugestiva, pero que vende perfumes, ¿no? ¿Por qué cree usted que podría ser vetado? A ver, deme una explicación desde el punto de vista de la violencia de género, de los roles de género que hemos estado conversando. Eh, por favor, la persona que es el equipo técnico que está a cargo, si me pudiera leer las intervenciones de los alumnos en el chat, porque no tengo a la vista la pantalla del chat. ¿Alguien tiene alguna idea? Que ven ahí que hay rol igualitario, hay un rol de género presente. ¿Qué podemos observar en esta foto? Pueden, si gustan, levantar la mano o escribir en el chat.
Colóquese usted sus lentes de género y dígame, ¿qué ve usted al lado izquierdo? Es venta de perfumes. Y al lado derecho, venta de posits. El posit encima del rostro de la mujer dice Ana, como para que el hombre recuerde con quién está, ¿no? Es venta de posits. Entonces, ¿cómo está representada la mujer en estos afiches? ¿Le parece bien que la mujer esté representada así? ¿Cuál es su opinión? Creo que no hay intervenciones. A ver, Percy, creo que estás. Victoria Montalvo hace su comentario porque se sexualiza a la mujer, la posición de la mujer es inferior a la de los varones. Muy bien, Victoria, excelente. Sin haber levantado la mano, acá me ha salido un aviso. A ver, concédele por favor el uso de la palabra para que pueda participar. A ver, sí, pueden usar los micrófonos, no hay problema, están activos. Ah, están activos, ya, perfecto. Ujú. Porque como levanta la mano quiere decir que tiene su micrófono apagado, pues, tiene que hacer clic en donde está el micrófono para que pueda utilizar. Buenas noches. Buenas noches, Ina, ¿qué tal? Qué gusto. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Buenas Adelante, Sina, noches. te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto. Igualmente, Felicitaciones. gracias. Sí, bueno, se ve ahí que hay obviamente una violencia de género, pero de forma simbólica, porque obviamente a la mujer, sí, la mujer está siendo como un símbolo sexual, ¿no? Y Efectivamente. ujú. Es por eso que está con ropa ligera, ¿no? Y obviamente los varones están ahí apreciando a la mujer, pero obviamente creo que no es una buena forma eh, de sacar un afiche o una propaganda para vender un producto, ¿no? Porque Claro. definitivamente con eso se Qué están mensaje vinculando. estaríamos dando al público con una mujer así en esta posición solícita? ¿Es un mensaje de qué tipo? Muy bien has dicho, simbólico, pero simbólico de qué estoy representando ahí. Mensaje sexual. Muy bien, Ajá, efectivamente. El sí. mensaje de que la mujer siempre está sexualmente disponible para el varón, aun cuando ella diga que no. Ahí es casi la Efectivamente. escena de una violación. Si ella dice que no, bueno, pero si no es que ella se está ofreciendo. Muy bien, Sina, tu análisis es correcto, ¿no? Entonces, cuando la mujer es tratada como cosa por los medios de comunicación, se producen póster como este. Este fue completamente vetado, ¿no? Y se tuvo que retirar en el día, ¿no? Porque todas las organizaciones de mujeres se le fueron encima a Dolce Gabbana diciéndole de machista para arriba, ¿no? Y señalando que las mujeres no son cosa, que las mujeres no son unas ofrecidas, que ese no es un escenario, eso parece el escenario de una violación o que los 4 hombres se van a echar encima de esta mujer, ¿no? Y que está tratando a la mujer como si fuera cosa, como si fuera objeto sexual, ¿no? De la pasión de estos otros y además en una posición de indefensión. Era casi un llamado a que se cometa una violación en ese momento y que qué clase de mensaje se está dando a la nueva generación. Esos fueron los argumentos y la ficha fue retirada en 24 horas. Igual, en el camino al sur, en la carretera, al sur, hace unos, yo diría unos 15 años más o menos, la ONG de Musflora y me parece Manuela se unieron en un colectivo para retirar del camino al sur a la altura de Conchán, había un letrero enorme de una mujer en bikini. Ya, pero un bikini
para vender un producto que no tenía absolutamente nada que ver, pues, ni digamos que con la crema que se va a poner, ni mucho. Pero hace 15 años ver una mujer en un bikini diminuto, que además distraía la atención de los conductores y que había sido motivo de varios accidentes de tránsito, ¿no? Con, que se quedaban mirando, digamos, el afiche. Fue motivo de una acción que se llevó, que llegó hasta la Suprema, ¿no? En la cual ellas pedían que se retire, bajo los argumentos de que había algo similar a la cosificación de la mujer, que era ofensivo a la vista para las mujeres, que se está presentando a la mujer como un objeto sexual, y que además había ocasionado sendos accidentes de tránsito. Y la Corte Suprema les dio la razón y retiraron el cartel. Demoró, sí, un poco, el cartel estuvo como un mes y luego lo retiraron. Iguales acciones se han presentado contra otro cartel que se puso en la vía expresa, en donde una mujer estaba acostada de costado para la venta de brasieres y ropa interior. O sea, una mujer en ropa interior ahí en plena vía expresa. También había sido motivo de una serie de accidentes de personas que se distraían mirando el letrero, y también fue retirado utilizando ese precedente anterior, ¿no? Y en el caso de la derecha, a la señorita le han puesto una ficha acá que dice Ana, para que el hombre se acuerde con quién ha tenido relaciones sexuales al día siguiente, ¿no es cierto? Y evitar tener problemas, confundirse, decir el nombre de otra persona, lo cual denota la actividad sexual masculina promiscua, permitida, naturalizada, ¿no? Y en el caso de ella, digamos que sin saberlo, ¿no? Está teniendo relaciones con una persona que no se preocupa por ella, sino que su único atractivo viene siendo su físico, ¿no? Como si ella no valiera nada por sí misma o no lo suficiente como para tener una relación duradera, íntima, ¿no? Como o sea, aparte inclusive puede ser su misma esposa, ¿no? Entonces, este comentario también fue retirado. Este afiche también causó profunda indignación en las mujeres y profunda indignación en los colectivos religiosos y en los colectivos de protección de los derechos de las mujeres y también en los colectivos de mujeres católicas, ¿no? Porque estaba involucrando que en la intimidad el hombre tiene que estar poniendo un letrero a la mujer para acordarse quién es su pareja habitual, ¿no? Entonces también fue retirado, ¿no? No tan rápido, pero sí fue retirado con las mismas explicaciones que le acabo de comentar, pero con argumentos jurídicos relacionados a los deberes del matrimonio, la fidelidad, que el adulterio está penado, ¿no? Y que esto podría ser motivo inclusive de un tema de violencia familiar. Porque es una violencia psicológica contra la mujer, sentir que ella no es, digamos, la única persona en la vida sexual de su esposo, ¿no? Entonces, con todos estos argumentos, también, este fiche también fue retirado. Pero no fue acá en el Perú, fue en Estados Unidos. Estas acciones fueron implementadas en Estados Unidos. Las otras dos que le he contado de la carretera y de la vía expresa sí fueron interpuestas acá en el Perú y son precedentes interesantes. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación? Reproducen estos estereotipos de género a través de anuncios comerciales, programas de entretenimiento, series y telenovelas. La imagen siempre de la mujer explotada como objeto de consumo, y ellas siempre son presentadas como responsables de la crianza, la limpieza y el cuidado, ¿no? Ahora ha cambiado la teoría de los medios de comunicación. Se han dado cuenta que, por ejemplo, gran parte de las decisiones de consumo las toman las mujeres, no las toman los hombres. Los hombres pagan, obviamente, la cuenta. La mujer que puede paga con su propia plata. Entonces, ya los medios de comunicación han cambiado un poco, han tornado estos ejemplos. Por eso que ahora usted ve comerciales en los cuales el hombre limpia, comerciales en los cuales el hombre le da de comer a su hijito, comerciales en los cuales se ve a la familia reunida y tanto hombre como mujer están cocinando, están articulando en el ambiente familiar. Eso antes no se veía. Antes los comerciales iban únicamente y dirigidos, veamos un comercial de los años 50, referido a la limpieza en el hogar, totalmente dirigido a la mujer, no al hombre, ¿no? Y entonces, así es como los medios de comunicación y el lenguaje van creando nuevos estereotipos o van modificando los estereotipos existentes. Entonces, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en el tema de la socialización del género. ¿Cómo influye en el mercado laboral? Hay una menor tasa de participación económica de las mujeres porque hay el estereotipo de ella se va a embarazar. No la voy a tener durante 120 días, prefiero contratar a un hombre, ¿no? Feminización de ocupaciones, que ya expliqué, hay diferencia salarial, limitaciones para el acceso a puestos directivos, porque sale todo el mundo de la junta de las reuniones de trabajo, y el jefe dice, me voy a tomar una cerveza, ¿quién me acompaña? Entonces los 4 hombres que están ahí en la reunión le acompañan, pero las mujeres no, las mujeres tienen que ir a su casa
o a cocinar, o a atender a sus hijos, o a estudiar una maestría, o tienen que hacer otras ocupaciones y se sienten incómodas en un ambiente en que, digamos, ahí se va a tomar licor, imagínense, va a llegar después a su casa tomando licor y le va a decir a su esposo o a su pareja, oye, ¿sabes qué? Tuve que ir porque si no, así como voy a conseguir el ascenso, no me puedo acercar, digamos, en una agenda extracurricular a mi jefe, ¿no? Para que me tome en consideración. Y es en esos espacios masculinizados en donde se van tomando decisiones que son de la empresa, pero en un espacio fuera de la empresa. Y entonces al día siguiente, cuando yo quiero presentar alguna idea, dicen, no, eso ya lo conversamos ayer, ya. ¿En dónde dice? Y así en la reunión hemos tocado el tema. No, no, es que cuando nos fuimos al bar o nos fuimos a comer la pizza a las 11 de la noche, ahí fue cuando, sí, ya lo conversamos, ya no te preocupes, tu idea está buena, pero será para la próxima porque ya tomamos la decisión. Y son 4 contra 1. Quedó fuera de la decisión, quedó fuera de la coordinación. Y entonces no asciende. Esa mujer no asciende porque no puede compartir esos espacios, no puede competir con ese tiempo que ella no tiene, porque tiene una doble jornada de trabajo. Entonces, esta brecha de género, ¿qué cosa es? Cuando usted escucha la expresión brecha de género, es la distancia que hay entre lo que el hombre tiene y la mujer tiene. En temas educativos, en temas de salud, en temas de trabajo, en temas de sueldo. Entonces, cuando yo digo que hay una brecha de género, ¿no? Lo que estoy diciendo, esta es la distancia que me separa para llegar, brecha, ¿no? Espacio, límite de tiempo. Esta es la distancia en tiempo, dinero, oportunidades que me faltan para estar en igualdad de condiciones que un hombre. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Brecha de servicio y cuidado de personas. Las mujeres ocupan 9 horas y 14 minutos más de labores domésticas a la semana que los hombres. 9 horas es casi otro día de la semana. Y mientras tanto, el señor, ¿qué hacía? ¿Por qué no le estaba ayudando a la señora? El señor estaba compartiendo espacio de tiempo con su jefe a las 11 de la noche comiendo una pizza, tomando una cerveza. El señor estaba en su juego de patas, su jueves de patas, disfrutando, ¿no? O el señor estaba practicando su deporte día sábado en la mañana, jugando fútbol a la pichanga de los sábados. O el señor estaba el domingo manejando su bicicleta, desestresándose de todo su trabajo de lunes a viernes. El señor estaba haciendo eso. ¿Qué estaba haciendo la señora? La señora estaba cuidando a sus niños, cocinando, estaba en casa, estaba tratando de arrancarle tiempo al tiempo a sus labores domésticas de lavar, cocinar, planchar, sacudir, limpiar, tener a los niños limpios, la lavandería, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba haciendo ese tiempo utilizado en el orden, la limpieza, en la armonía en el hogar, ¿no? Entonces, al final de la semana, tenemos una mujer que ha trabajado el doble, pero que una parte de esa jornada no le ha representado dinero a ella, solo le ha representado tiempo utilizado para su familia, pero en una jornada doméstica. Y entonces el otro tiempo que le queda, además del otro tiempo que le queda de su jornada, le pagan menos de lo que le paga un hombre. Dígame, ¿esto es igualdad de oportunidades? No, pues, no puede ser igualdad de oportunidades. Y es un fenómeno mundial. Eso no es característico del Perú, es un fenómeno mundial. Se reparten las labores laborales, la jornada laboral se puede repartir, sí, la mujer también puede llegar a tener una oportunidad, pero la jornada doméstica no se reparte. Y entonces la mujer sigue teniendo que trabajar 14 horas al día. Mínimo, ¿eh? 14 horas al día. Sus 8 horas diarias laborales más todas las otras que tiene que hacer para completar el tema doméstico, ¿no? Y si todavía se le ocurre, ¿no es cierto?, querer tentar un cargo político, ya estás hablando de una tercera jornada, en la cual ella tendrá que ver cómo se organiza mágicamente, ¿no?, para dedicar menos tiempo a la parte doméstica, cumplir con su jornada laboral y de noche dedicarse a la labor política, o dedicarse a la labor política por internet de madrugada, pero sin alterar este sistema sexogénero que ha dividido sexualmente el trabajo laboral, pero no el trabajo doméstico. Entonces las más desfavorecidas terminan siendo las mujeres. Lo que se ha calculado es que la brecha global de género en el Perú es de 9 horas y 14 minutos y que los hombres trabajan más, se les remunera más porque tienen más tiempo para hacerlo, más tiempo para estudiar, más tiempo para ascender. En el caso de las mujeres es diferente. Entonces, para poder lograr una igualdad, alguien tiene que compartir esa labor doméstica. 4.5 horas de esas 9 deberían estar a cargo del varón. ¿Por qué es así? Y podría consistir en algo tan sencillo como ponerse de acuerdo.
Ahorita 572 soles es la diferencia promedio entre mi remuneración y la remuneración de mi esposo, por hacer el mismo trabajo, ¿no? ¿Y cómo influye el Estado? Ya llegamos al final de la socialización de género. ¿Cómo influye el Estado? El Estado me presenta un conjunto de instituciones, de un orden, ¿no es cierto?, con unas estructuras que le dicen a la mujer qué es lo que jurídicamente tiene derecho y qué es lo que jurídicamente no tiene derecho, basado en el sistema sexo-género, basado en una cultura patriarcal. Por eso la mujer en el Perú obtuvo, como la última mujer en obtener el derecho al voto en Latinoamérica, fue la peruana. Lo obtuvo en 1955 y porque un presidente estaba interesado en que votaran para su reelección. Y ella ejercita el voto por primera vez en 1956 y aquí tienen en la fotografía las primeras 7 mujeres elegidas diputadas. ¿Y qué cosa nos ha quitado el mundo jurídico? ¿Qué nos ha quitado el Estado? ¿Qué nos ha quitado la ley a las mujeres? ¿O por qué camino hemos transitado legalmente? Hemos transitado por un derecho al voto, que ya expliqué, por pedir permiso para salir a trabajar, hemos transitado por tener que casarnos con quien nos secuestró. El matrimonio del raptor con la raptada, ¿para qué? Para reparar el honor de la familia, ni siquiera el honor de ella, ¿no? Hemos transitado por normas que señalaban que las mujeres no podían declarar solas el nacimiento de sus hijos y ponerle los apellidos del padre, y eso no ha sido hace mucho. Hemos transitado por un reconocimiento de iguales derechos en hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y estoy hablando del Código Civil anterior, de la Constitución anterior. Hemos transitado por una legislación que ahora señala que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos dentro del matrimonio. O sea, para llegar a eso, hemos transitado por 20 años de batalla permanente y constante, desde la sociedad civil. Hasta llegar a la cuota de género, ¿cuánto hemos transitado? Hemos transitado por una representación legislativa paupérrima. Somos la mitad de la población en el Perú y tenemos 1/5 de la votación para poder decidir qué hacer con el Perú. Nuestra representación nunca ha pasado de 30. En alguna oportunidad tuvimos 33 parlamentarias. Ahora hemos bajado. Antes tuvimos 22, antes tuvimos 26 y nunca hemos pasado de ahí. ¿Y por qué? Porque hay cuota de género, porque si no ni eso tendría. Ahora que va a haber paridad de alternancia, vamos a ver, pero el voto preferencial nos quita un mayor posicionamiento. Entonces, todo esto que les estoy comentando transita hasta llegar a la famosa Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones. Y esta Ley de Igualdad de Oportunidades todavía está teniendo dificultades para ser aplicada tanto en el sector público como en el sector privado. Recién, hace 2 años, Servir inició sus informes mujer, ¿no? En el cual señala, por ejemplo, en el sector público, las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres ganan 15% menos, y en el sector privado 30% menos. Todo eso sujeto a oferta y demanda en el sector privado. El Estado no se mete con lo que pasa en el sector privado, pero sí señala la desigualdad. Entonces, con enfoque de género, con esta mirada, como yo les digo, con sus lentes y su filtro de género, usted analiza y dice, ahí hay una desigualdad odiosa. Hay que corregirla a través del enfoque de género. Hay que señalar que tiene que haber un presupuesto del mismo nivel y del mismo calibre para corregir estas desigualdades. Entonces el derecho y la cultura ha ido migrando y entonces hemos tenido personas importantes como las que están señaladas aquí en todos los ámbitos, que han empezado a desarrollar nuevos roles para la mujer, en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en la economía, en la cultura, en el arte, en el cine. Y en el Perú también, en el caso de los hombres, ahora hay relaciones más igualitarias. El hombre ya no tiene problema en compartir la labor doméstica. Los hombres jóvenes de las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, ellos no lo ven complicado compartir las labores domésticas, ¿no? Provienen probablemente de madres que les han dicho, mira, tienes que ayudar porque el tiempo no alcanza. Ahora los dos trabajamos. Hijito, mientras yo llego, por favor anda barriendo. Mientras yo llego, por favor anda poniendo la mesa. Mientras yo llego, ando hirviendo el agua. Ya llego, ya estoy llegando. Ahora tengo el celular para avisar. Entonces, ya hay una mayor participación en el hogar por parte de los varones y eso se saluda. Veamos el caso de Gastón Acurio. Gastón Acurio estudió una carrera porque sus padres insistieron que él estudiara, que no era la carrera de su vocación, porque no aceptaban su familia que su vocación era ser chef.
Entonces él viaja, estudia Derecho, que era lo que, digamos, tradicionalmente se había estudiado en su familia, y luego completa sus estudios estudiando para hacer la gastronomía. Y miren ahora el embajador cultural en el que se ha convertido, ¿no? Gracias a él se han generado millones de puestos de trabajo. Imaginen ustedes si desde el principio él hubiera podido ser más apoyado o no hubiese tenido su vocación lo suficientemente fuerte, se hubiera dejado subyugar por el estereotipo de género que dice, ay, un hombre en la cocina, ¿no? Y no hubiese ejercitado su pasión, que es la cocina, ¿no? Los platos maravillosos que se preparan, y cuánto ha ayudado él a los productores andinos a colocar su comida y sus productos en el extranjero. Él es un embajador de la gastronomía peruana en el Perú y en el extranjero. Entonces, esta corresponsabilidad parental y doméstica que ya se está instalando en el Perú actualmente, también va a ocasionar que los hombres tengan un mayor disfrute familiar en el hogar. ¿Y cuál es nuestra situación actual? Nuestra situación actual en la violencia de género de manera específica es que hay un 26,7% de mujeres agredidas con todas estas manifestaciones. Empujones, sacudidas, bofetadas, golpes con el puño, patadas, estrangulamiento o que han tratado de quemarlas, ¿no? O han sido amenazadas, o han sido agredidas. Esto lo he tomado de la ENDES 2019. Son las últimas cifras que se tienen sobre el tema del ejercicio de la violencia de género en diferentes circunstancias, no solamente en violencia familiar, sino también violencia en el ámbito del espacio público. Estas mujeres han recibido toda esta violencia que ustedes ven aquí, y si yo las sumo todas, tenemos que hay casi un 75% de mujeres en el Perú que han sido vulneradas de alguna manera, física, sexual o psicológica. Y en el Perú hay una alta prevalencia de la violencia contra las mujeres. El 54% de personas están de acuerdo o toleran la violencia hacia la mujer como medida de corrección porque no ha hecho algo de acuerdo a su rol de género. O sea, 2 de cada 3 mujeres, ¿no? Con una mayor prevalencia en el ámbito rural y en quintiles medios de la distribución poblacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar nuestra capacidad de reacción frente a estas situaciones y no verlas como naturales. ¿Por qué? Porque la igualdad de género es un derecho, no es un favor que concede el Estado, es una garantía que el Estado debe ejercitar porque la mujer es titular de derechos. Antes se veía a la mujer como el centro de una necesidad que había que de alguna manera acudir a ella y proteger la pobrecita, ¿no? Ahora no, ahora se dice no, la mujer es el centro, la mujer es titular, ¿no? Y el Estado es responsable de garantizar. ¿Ven la diferencia? En un caso yo digo pobre, necesitada, y en otro caso digo un momentito, ella es la titular del derecho, yo la tengo que defender. Yo estoy a cargo de que nada le pase a esta mujer, ¿no? Y ahí yo estoy abordando las causas que originan esta violencia. Entonces el Estado peruano desarrolla un marco normativo con enfoque de derechos dirigido en el centro por colocar a la mujer y transversalizar el enfoque de género para que sea igualitaria la igualdad de oportunidades y articula multisectorialmente, ya no le encarga solo al Ministerio de la Mujer, sino le dice a todo el sector público, 17 ministerios, mire, usted me transversaliza el enfoque de género en todos sus planes, programas y proyectos, desde el MEF hasta el Ministerio de la Producción, hasta el Ministerio de Trabajo, todos tienen que transversalizar el enfoque de género y le da presupuesto para ello. Y entonces, llegamos al marco normativo de la violencia de género. ¿De dónde viene? Viene de la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará nos dice que la violencia de género es una relación de poder, es la manifestación de unas relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Y que es toda acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta convención es del año 95. En el año 96 se crea el Ministerio de la Mujer y la ley actual señala que el enfoque de género reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre mujeres y hombres basadas en y que esto ocasiona, definitivamente, es una de las causas principales de la violencia hacia la mujer, y que debemos apuntar al logro de la igualdad de oportunidades. Entonces, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que vino después de la ley, que fue aprobada en el año 2016, ¿no?, señala cuál es la definición de violencia de género. Y dice, es cualquier acción,
conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades que causan muerte, daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual a una persona, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se da cuenta que dijo persona, no dijo mujer, dijo persona. Y es aquella violencia que ocurre en un contexto de desigualdad sistemática, producto de la situación estructural en la que vivimos, ¿no es cierto? Y que se basa en las concepciones referentes a inferioridad o subordinación en la discriminación del sistema sexogénero que ya hemos explicado. Entonces, ¿qué le ha dicho el sistema jurídico, por ejemplo, a los fiscales? Cuando usted tenga que evaluar los hechos que se suscitan en el contexto de violencia, por ejemplo, para lesiones con violencia familiar, como elemento normativo del tipo, usted tiene que exigir para su configuración estos 5 requisitos. Verticalidad, esto es, el sometimiento de la agraviada en una situación de manifiesta dependencia. O sea, yo analizo en esta demanda que hay, esta denuncia que hay sobre lesiones, ya sean graves o sean leves, por violencia familiar, que tenga que estar presente el sistema. Esta señora es completamente sometida. Acá le acabamos de hacer su pericia psicológica y figura que la señora está totalmente subordinada al poder, a la jerarquización dentro de su hogar en relación a su conviviente, a su esposo. Hay un móvil de destrucción o anulatorio de la voluntad de la agraviada para adecuarla al estereotipo patriarcal. Hay una ciclicidad, ¿no es cierto?, en el ciclo de la violencia que va del momento de tensión, momento de explosión y el momento de la luna de miel. En el momento de tensión yo la anulo, la estigmatizo, la estereotipo, le digo que es una inútil, que no sirve para nada, entonces la mujer va bajando, bajando, bajando su autoestima. Y ya queda completamente anulada. Y pasamos al momento de explosión, donde sin importar qué cosa ha hecho ella, o si no ha hecho nada, él la golpea, permanentemente la deslegitima como ser humano, la trata mal, ya sea en presencia de los suegros, de los padres, de los amigos, de los referentes sociales, de sus propios hijos. Entonces, luego de ese golpe que le ha dado, ya sea un golpe físico, casi siempre es un tema de violencia física, o de un golpe psicológico muy fuerte, muy poderoso, en el cual la mujer inclusive ya está con una depresión, con una ansiedad, con una anorexia, o está pensando en quitarse la vida, pasa el hombre al momento del perdón, la luna de miel, donde se arrepiente, le dice, por favor, discúlpame, última vez, ya esto no va a volver a suceder, confía en mí, vamos a reconstruir nuestro matrimonio, nuestra relación convivencial. Entonces ella baja la guardia y nuevamente dice, por mis hijos, o porque yo lo amo, o porque tengo dependencia emocional o económica, sí, yo voy a ceder, ¿no? Para este breve tiempo de luna de miel, que puede durar un mes como máximo, ¿no? Otra vez volvemos al ciclo. A eso se refiere con la ciclicidad. Entonces, que los hechos se produzcan en un periodo de violencia, cariño, violencia, cariño, violencia, cariño, que condicionan a una trampa psicológica en la cual se encuentra la agravia. Inclusive, el informe psicológico me va a decir en qué etapa se encuentra la señora. Si se encuentra en momento de tensión y decidió como prevención presentar su denuncia pensando que esto puede escalar, o ya viene de varios ciclos, ya viene de varios ciclos de violencia, de tiempo, ¿no? Que la señora está permanentemente siendo vulnerada. Progresividad, ella se ha dado cuenta que cada ciclo viene peor, cada vez me pega más, cada vez me grita más, cada vez se pone más violento, ya esta última vez me ha hecho así con la mano, entonces yo ya tengo miedo. Mejor voy a presentar mi denuncia antes de que pase algo peor a mí o a mis hijos. Y la situación de riesgo en la que se encuentra la agraviada cuando, por ejemplo, ¿no?, su pareja es un miembro de las Fuerzas Armadas o es un miembro de la Fuerza Policial, carga un arma, ¿no? El señor cada vez se torna más violento, ahora ha empezado a consumir drogas, o ha empezado a tomar, llega mareado casi todos los días, entonces ya tengo que pensar que en esa situación de riesgo que se encuentra la agraviada, yo tengo que verificar, como dije, estos 5 elementos para determinar que la lesión que está viniendo a denunciar esta señora se ha dado en un contexto de violencia familiar. Por ejemplo, vamos a ver este feminicidio, ¿no? También cuando sucede un feminicidio y yo tengo que utilizar la herramienta llamada violencia de género y tengo que acreditarla, la doctrina y la jurisprudencia me señala que yo tengo que verificar estos elementos que usted está viendo en pantalla. El uso de un instrumento mortal, las circunstancias conexas a la acción, o sea, ¿qué ha estado sucediendo alrededor de esta acción? ¿Ha habido un ciclo de violencia familiar previo? ¿O varios ciclos de violencia familiar previo? De la nada el señor amaneció drogado o producto del alcohol, vino y la mató a la señora.
O sea, yo tengo que mirar cuáles son las otras circunstancias que rodean este crimen, para determinar si es feminicidio o es un homicidio simple. Para poder categorizar eso, yo tengo que buscar estos elementos. Tengo que mirar, por ejemplo, si la personalidad del agresor ha sido históricamente un comportamiento violento. Y lo saben los vecinos, porque yo como fiscal voy a interrogar, ¿no es cierto? O también el policía puede contribuir en el momento de los hechos en que están recogiendo el cadáver, está el fiscal ahí, está el forense ahí. Entonces empiezan a preguntar, ¿no es cierto?, las personas que están rodeando esta situación, que están viendo cómo el cuerpo lo van retirando, ¿no? Salen los vecinos y preguntan, ¿qué pasó? ¿Se ha muerto Carmencita? Mi marido la ha matado. A ver, señor, ¿usted qué tiene que decir sobre el respecto, no? Entonces, en estos interrogantes que se hacen digamos, en el barrio, que circundan, y también a los familiares de la víctima, se han llegado a conclusiones bien interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, la familia sabía que ella tenía este problema, pero no actuó como factor de protección para la víctima, sino que dijo, bueno, eso es un problema de pareja, no intervengo. Hay todavía esa tendencia, todavía hay esa creencia, ¿no? La familia de él, por lo pronto, ¿no? Lo que vienen a ser los suegros de la víctima. Sí, bueno, sabíamos que le pegaba, pero nunca pensamos que le iba a matar. Sí, no, en nuestra familia, como hemos sido criados, bueno, si haces un estudio familiar, te das cuenta de que ese señor fue criado de esa manera. Y que la señora convalida, además la suegra dice, bueno, pero no es para tanto, ¿no? A mí sí, mi marido eventualmente también me ha pegado, pero mire, tenemos una buena relación. O sea, hay una convalidación que señala y que naturaliza la violencia en la familia del agresor. Entonces, cuando inclusive se determina cuál va a ser la pena que le va a dar al agresor, estas condiciones que le estoy mencionando también son evaluadas por el magistrado. Todo esto influencia en el estudio de la personalidad del agresor. Y también, finalmente, las actitudes o incidencias observadas, acaecidas en momentos precedentes al hecho, particularmente si mediaron actos provocativos, palabras insultantes o la amenaza de ocasionarle la muerte. Entonces, en esta resolución 203-2018 en Lima, conforme a las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia, se puede inferir que una persona con temperamento violento, agresivo, con poco control de sus impulsos, en una situación hostil de actos de violencia, prevenido de un objeto con capacidad para causar la muerte, que puede ser un cuchillo, un arma o sus propias manos, ¿no?, actúa con la intención de matar. A ello se aúna la actitud de indiferencia mostrada frente a los pedidos de auxilio de la agraviada para que le evacúe y o la preocupación posterior sobre la gravedad de la herida ocasionada. Esto es una sentencia específica que usted puede poner en el Google RNN 203 y va a poder usted leer toda la jurisprudencia completa, ¿no? Pero en este caso fue una señora que, digamos, fue vulnerada la persona no la llevó para que la puedan atender. La persona sobrevive y luego muere porque no recibió los cuidados necesarios. Con una total falta de empatía por parte del agresor. ¿Y por qué me dirán ustedes? Porque el agresor no considera que ella sea sujeto de derechos, ni tampoco la considera su igual, la considera un inferior. Y entonces en ese sentido no le importa si vive o si muere. Inclusive no le interesa que sea madre de sus hijos. Inclusive comete el crimen delante de sus hijos. ¿Se da cuenta? Cuando no hay esa moral que nos permite darnos cuenta de lo que está sucediendo, llegamos a la conclusión de que esta persona, ¿no?, es feminicida, pero también que tiene una escasa valorización de la vida humana y en particular de la vida humana de las mujeres. Eso todo sale en su perilla psicológica, ¿no? Aquí tenemos una casación que para acreditar la violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, el fundamento destacado que avala, ¿no es cierto?, cómo debe acreditarse esta violencia, señala lo siguiente. Al respecto, para acreditarse la violencia psicológica demandada, debe analizarse si los hechos narrados en la denuncia han ocurrido. Me están llamando del diplomado, perdonen un segundito, no sé cuál es el mensaje. Ah, bueno, me estoy excediendo en el uso del tiempo. Ok, muchas gracias por el aviso, voy a avanzar rápidamente en todo caso. Lo importante en estos casos que le voy a dejar esta jurisprudencia para que usted la pueda revisar con calma, es que usted se fije cómo ha relacionado el hecho de la violencia y cuáles son los criterios de cada magistrado para determinar que esto es maltrato, para determinar que esto es violencia, para determinar que esto es feminicidio, y no abrirse a otros supuestos como, por ejemplo, el homicidio simple, ¿no? Por acá tengo un caso en el cual, por ejemplo, maltrato físico a un adulto mayor, ¿no?
Entonces, aquí era un tema patrimonial, de violencia patrimonial. Sin embargo, leyéndolo desde el punto de vista de la violencia de género, que es una discriminación exacerbada hacia determinados colectivos, como por ejemplo puede ser el adulto mayor, y la creencia que se tiene hacia que el adulto mayor es inútil, ¿no? Que el adulto mayor se le puede vulnerar sin que haya consecuencias de por medio, ¿no? En este caso, esta mujer adulta mayor de 60 años se encontraba en una especial condición de vulnerabilidad, y por ese motivo se estableció que el hijo que la estaba vulnerando, a pesar de que todo el problema venía por un tema patrimonial, sí encaja en la definición de violencia familiar, porque lo estoy mirando con mis lentes de género y me estoy dando cuenta, ¿no es cierto?, que se está cometiendo un abuso contra un adulto mayor, ¿no? Y aquí, bueno, hay algunos otros casos en los cuales, por ejemplo, se define qué se entiende por violencia familiar, psicológica, y qué se entiende por maltrato, ¿no? Estoy dejando estos casos que hablan sobre diferentes temas relacionados a la violencia familiar para que usted los pueda leer y luego pueda, con sus lentes de género, darse cuenta cómo ha sido la interpretación de este magistrado para lograr determinar estos criterios, ¿no? Agresiones mutuas entre los padres, por ejemplo. Aquí con una mirada, ¿no es cierto?, de violencia de género, yo puedo llegar a determinar qué tan importante es en la educación y en la crianza y en los niños que están sufriendo esta violencia familiar, desde el punto de vista de género, el impacto que va a tener sobre una menor niña que sobre un menor niño que sobre un adolescente. El impacto es diferente y eso se ve en la pericia psicológica. Y bueno, con esto voy a concluir, ¿no? Para que usted luego pueda ver. En el tema de la ficha de valoración de riesgo, es muy importante el tema del enfoque de género. La ficha de valoración de riesgo que ha sido cuestionada en esta jurisprudencia, por ejemplo, finalmente el Tribunal Constitucional señaló que la persona reclamaba que ella no había podido participar cuando la esposa se le hizo la valoración de riesgo con la ficha. Obviamente que no puede participar porque la ficha es una valoración intuito persona per se y además inaudita pars. Cuando la señora fue a hacer su denuncia, y entonces el señor hizo su ficha de evaluación de riesgo, la llenó el policía. Y entonces el señor dice, sí, pero a mí no me permitió mi derecho a la defensa. Es que su derecho a la defensa no interviene ahí. En la primera fase de la ley 30.364 es una fase completamente tutelar. Entonces estamos para tutelar los derechos de la agraviada. Se le concede su medida de protección, se le concede su medida cautelar inaudita par, y luego nos vamos al proceso en el cual ya calificamos las conductas ilícitas, vemos quién tiene la razón. Pero en primera instancia, lo que ha señalado esta sentencia es, señor, aquí nadie le está conculcando su derecho a la defensa. Esta parte del procedimiento se entiende con la agraviada, no se entiende con usted. Usted no es el agraviado. Aquí la que está presentando la denuncia es la señora. Usted se puede defender en la parte que corresponde. Si usted no está de acuerdo con la medida de protección, también puede usted apelar. Si usted no está de acuerdo con la medida cautelar, puede también usted apelar. Pero principalmente estamos tratando de evitar que se cometa un nuevo hecho de violencia de género, o la posibilidad de una tentativa de feminicidio, o la posibilidad de un feminicidio, de acuerdo a lo que la ficha de valoración en riesgo está señalando, por ejemplo, que la señora tiene riesgo severo, porque usted es policía, usted carga armas, usted ya la amenazó de muerte un par de veces, eso figura acá, señor, en la ficha, en observaciones, ¿no? Está dentro de una de las preguntas que hace la ficha de valoración es, ¿alguna vez la han amenazado de muerte? Y eso te jala directamente a la columna de la puntuación 3, que es riesgo severo. Entonces, no se le admitió la denuncia a la persona, ¿no es cierto? Y la sala le dio la razón a la señora. Bueno, aquí le dejo algunos acuerdos plenarios, ¿no? Y algunas otras consideraciones, agradeciéndole mucho por su atención, y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien presentarme en los minutos que la organización del evento determine. Muchas gracias.